Bueno, estamos acá en CEO Talks, bienvenidos, gracias por estar acá y vamos a charlar un poquito de los desafíos y las oportunidades que tiene el sector de la salud en Argentina, siempre pensando en términos de desarrollo, equidad y calidad, pero tratando de garantizar, que me parece que estos son los grandes desafíos, eficiencia, acceso y sostenibilidad del sistema. Quería arrancar con las damas, con María Pía, y quería preguntarte, María Pía, ¿cuáles son las barreras principales que para vos se enfrenta el sector de la salud en Argentina en este momento? Esas barreras que complican todo. Gracias, Irene. Y quizás la mejor manera es ejemplificarlo a través de una historia real que me sucedió hace poco trabajando en campo con gente de mi equipo en la ciudad de Rosario. Y esto en realidad pasa en cualquier parte del país. En este trabajo que hice en campo pude conocer la historia de Gisela, una mujer de 36 años, como cualquiera de nosotros, y que en ese momento quizás me tocó mucho porque la identificaba mucho con mi hermana menor. Conocí su historia a través de su médico tratante. Gisela tenía un linfoma de células B grandes, que es un linfoma muy agresivo. Ella estaba ya en terapia intensiva, había pasado por varias sesiones de quimioterapia y la doctora me decía, yo no puedo someterla a otra quimioterapia más, no tiene ningún sentido, no va a tener ninguna respuesta y al contrario le voy a hacer un daño. Y lo que necesitaba era un medicamento innovador que recientemente estaba en el país, con aprobación de ANMAT y todo. Y sin embargo, el camino es complicado, ¿no? En ese momento nos movimos para intentar ayudar, junto con gente de mi equipo, tratamos de ayudar el caso de Gisela y desafortunadamente los tiempos no dieron, no hubo manera de ayudar. A las pocas semanas, muy pocas, Gisela falleció. Y eso, la verdad es que nos tocó muchísimo, no solamente por Gisela, sino por todas las Giselas que pueden haber atrás, pero además porque en realidad lo que buscaba la doctora, que era darle una opción terapéutica, ya como que al final, en realidad pudo haber sido una historia muy distinta si desde un primer diagnóstico y de manera temprana Gisela hubiera podido acceder a ese medicamento innovador, que lo que hace es elevarte las chances de cura. Lo que necesitamos es buscar esa equidad en el diagnóstico temprano, en la atención correcta, para que la gente pueda curarse de enfermedades tan catastróficas como las oncológicas, ¿no? Eso para mí refleja las oportunidades y los desafíos que tenemos en el sistema en Argentina. ¿Y se da por igual en el sector público o en el privado? ¿O hay diferencias ahí? Desafortunadamente sí, hay muchas inequidades y siempre hablamos de cómo va a ser que las personas en Argentina puedan tener los mismos derechos y la misma atención independientemente de la obra social o de la ciudad en la que nacieron o en la que viven, o si están a 300 kilómetros de una gran ciudad o donde sea que vivan, ¿no? Entonces esas inequidades se dan en realidad en todos los segmentos. Varía. Creo que el sistema de salud argentino, algo que lo caracteriza es su fragmentación y su forma de financiamiento, y eso genera esas inequidades. Me gustaría consultarle acá al académico, a Cato, si coincide con cuáles serían las principales barreras. A ver, Porque creo que el diagnóstico es clave para, sí, ¿no? Para arrancar para algún lado. Reconozco lo que dice Pía, claramente es un enorme desafío que tiene el sistema de salud, pero cuando me preguntan, y que me ocurre bastante veces, de qué es lo que el sistema de salud, yo diría que me gustaría destacar cuáles son sus fortalezas, más que que hablásemos de lo que no funciona y que es mucho. Argentina es un país complejo, estamos con dos personas muy representativas de la industria farmacéutica y siempre les digo, es muy difícil explicar lo que es el sistema de salud para cualquier persona que quiera entenderlo rápidamente. Y en parte es complejo porque tenemos soluciones únicas para problemas únicos, digamos. Es decir, que Argentina accede, la gente en Argentina accede a cosas únicas. Cualquier persona de la Argentina, cualquiera, y en lo cual yo he trabajado muchos años, accede a un trasplante de órganos. Cualquiera, financiado por el sector público, el sector de la obra social y el sector privado. Entonces, cuando uno ve eso, es decir, y cuando tiene que decir, pero ¿cuál es el sistema de salud? Ese sistema de salud que puede darle respuestas a personas con enfermedades muy graves y que necesitan un trasplante de órgano. Les quiero decir que el trasplante de órgano se pueden imaginar, pero es caro,
por decir de alguna manera, o es el sistema que muy bien lo representa representa el PIA, que no puede acceder a una determinada droga porque esa droga no está, porque esa droga ha tenido inconvenientes en ese camino que hay desde que un señor dijo sería bueno usarla hasta que, es decir, esa tardanza muchas veces hace que no llegue. Por lo tanto, nosotros somos un poco de todo. Y esta no es una excusa para decir lo que no hago bien o lo que hago bien, digamos, sino que representamos eso, que somos ese lugar donde tenemos recursos humanos espectaculares, que todavía respondemos y hacemos recursos humanos. Después puede quedar la pregunta si vamos a seguir teniendo recursos humanos con algunas cosas que nos están ocurriendo en los lugares de formación. Pero yo creo que Argentina hace desarrollos únicos, sigue teniendo investigación que muchas veces no la conocemos, investigación en muy buen nivel. Empezamos a subir en esos desarrollos biotecnológicos. Antes éramos muy buenos en ciencias, después apareció la biotecnología, que es esa mano que se da a las ciencias básicas con los desarrollos. ¿Pero capitalizamos bien todas esas fortalezas? O sea, o hay algo para hacer en ese sentido, digamos. Hay muchísimo para hacer, digamos. Okay. ¿Por dónde habría que arrancar? Yo creo que ponernos de acuerdo. Nosotros ellos representan una parte del sistema. Yo hablo mucho del ecosistema de salud. Yo vengo a sentarme a esta mesa y para mí el ecosistema está representado por muchos, por los que hacen la política y el sector público, la industria farmacéutica, los profesionales de salud, las sociedades de pacientes, es decir, todos formamos parte de ecosistema. Y el problema, Irene, me parece que es tu punto, es que no nos sentamos, no dialogamos, no construimos vasos comunicantes. Y mientras no construyamos esos vasos comunicantes, siempre lo que sentimos, y vamos a estar de acuerdo, yo voy a estar de acuerdo con lo que diga Pía, voy a estar de acuerdo probablemente lo de Juanma, lo que puedas decir vos, porque hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y no intentamos trabajar en forma conjunta. O sea, es un problema de vasos comunicantes. ¿Sí? Hay quienes dicen que el problema es la manta corta siempre también. Sí, eso nace de un gran profesor de economía. El señor que dio origen a la economía de la salud se llama Alan Williams, obviamente inglés, como muchas de las cosas que han ocurrido en el mundo, y es el que tiene la famosa imagen que vos haces así y te quedan los piecitos, y cuando haces así te queda, es decir, siempre tenés el tema de la manga corta. Pero yo creo que eso más es un eslogan que... sí, pero algo de lo que decía María Pía y de lo que decís vos, por ahí, está en eso. Hay una desprotección al mismo tiempo que hay un montón de fortalezas. Y me declaro, antes de que sigamos avanzando, ya te diste cuenta, yo soy un optimista. Veo. Soy un optimista, creo que estoy entrenado en tal darme cuenta que no es un optimismo, digamos, sin algunas bases. Por eso quiero destacar a veces construir de lo que hacemos bien, no sobre lo que hacemos mal. Entonces, y ahí empezarnos a ayudarnos en esa construcción. Le quiero preguntar a Juan Manuel, gracias por estar acá, ¿cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar con miras a que Argentina se posicione en términos de salud, por supuesto, globalmente? O sea, ¿qué tenemos que hacer para ser alguien en el mundo? A ver, arranco... Por ahí ya lo somos. No, iba a arrancar justamente por eso. Yo también soy muy optimista como Cato. Y creo que en términos de investigación clínica nosotros somos un país referencia en el mundo. Puedo hablar por la compañía que me toca representar, pero sé que Pía va a decir lo mismo. Argentina es un país referente en términos de estudios clínicos para todo lo que se va a lanzar, para todo lo que se está estudiando. Y eso es un beneficio mutuo que terminamos teniendo todos, los pacientes que se están beneficiando con drogas que están en fase de estudio, el país con inversión, y todo se apalanca en algo que dijo Cato al principio, es el músculo que tenemos en recursos humanos. La verdad tenemos un músculo espectacular, reconocido por todo el mundo, y eso hace que Argentina tenga una muy buena base para trabajar. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer para construir sobre todo eso que tenemos? Yo coincido un poco, y lo hablábamos hace unas semanas en el foro de AmCham de salud, es en la búsqueda de consensos, ¿no? En esto de tenemos infinitos problemas, tenemos recursos finitos, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en qué tenemos que cubrir, en cómo tenemos que cubrirlo y demás? Creo que
el caso que cuenta María Pía es súper interesante, pero uno lo empieza a extrapolar y eso puede pasar con cualquier patología, en cualquier provincia, en cualquier subsistema y demás. Y creo que ha llegado el momento entre todos planificar, bueno, qué sistema de salud queremos y todo, y probablemente no solo pensar en sentarnos, sino sentarnos para cuántos años de acá en adelante programar lo que queremos hacer. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo y creo que todos tenemos la predisposición para decir, bueno, seteemos un plan y veamos de qué manera lo podemos trabajar. ¿Y los mayores problemas ahí se dan entre los subsistemas o al interior de la Argentina por el sistema federal? ¿Cuál es el mayor problema de falta de consenso? Depende. La verdad que, por supuesto, Argentina, si bien es un país federal, tiene una gran concentración de gente en lo que es la zona denominada AMBA, casi el 40% de la población, con lo cual tenés gran parte de los recursos invertidos en ese lugar. Pero si uno analiza el sistema de salud per se, yo te diría que es un tema de subsistemas, ¿no? En esto de los tiempos de acceso y demás, que quizás Cato lo pueda refrendar o corregir. El médico muchas veces se enfrenta a la necesidad de elegir qué es lo mejor para el paciente en ese momento en función de lo que va a tener acceso. Entonces digo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos un sistema que es tan, digamos, que está tan abierto, que da tanta cobertura? Lo que cuenta de trasplantes es el típico ejemplo que ponemos cuando vienen equipos de afuera. Que Argentina tiene acceso a trasplantes. Un caso como, no quiero decir único, porque no conozco otros países del mundo, pero en la región nuestra es único. Entonces, ¿cómo hacemos un país que tiene esa predisposición para trabajar de manera conjunta y encontrar solución a todo lo demás entre todos los subsistemas? Bueno, ese creo que es el desafío. Se me viene a la cabeza una palabra que es regulación, ¿no? ¿Eso es un problema, tiene un problema de falta de consenso, el tema, la materia regulatoria o no? Sin duda hay mucha oportunidad también en el tema de regulación. Hablábamos de la inversión, por ejemplo, en estudios clínicos, ¿no? La investigación y desarrollo. Argentina es un gran país para eso, es un referente. Como industria de innovación, son más de 750 millones de dólares los que invertimos el último año. Y sin embargo hay oportunidad para hacer más, ¿no? Yo también soy una gran optimista y creo que este es un país de oportunidades. Hay oportunidad para invertir más, para traer más inversión al país, pero es cierto que se necesitan ciertas previsibilidades, si podemos llamarlo así, o ciertas garantías, ¿no? El tema regulatorio, por un lado, para que esos estudios puedan también a nivel público, igual que a nivel privado, tener el enrolamiento de los pacientes rápido, es algo que ayudaría muchísimo, ¿no? Pero también la previsibilidad respecto al acceso futuro de esas innovaciones, porque las grandes compañías van a invertir en donde puedan garantizar esa sostenibilidad para todos, más allá de los estudios clínicos. Es decir, cuando esos medicamentos, esas innovaciones se vuelven comerciales, hacer que todas las personas en el país, nuevamente, independientemente de la ciudad en la que viven o de la obra social que tienen, puedan acceder. Y hay grandes ejemplos, ¿no? Lo que se logró con cáncer de mama, si pensamos hace 25 años, podía ser una sentencia de muerte que te dijeran tienes cáncer de mama HER2 positivo, y la innovación y el diagnóstico oportuno y de precisión cambió la historia. Completamente. Hoy no tiene por qué ser algo. Ahí, Irene, me gustaría... La palabra regulación hoy tiene como una determinada connotación en todos los órdenes, ¿no? Es decir, de regular, y nos da la sensación que va a ser parte de la solución, pero a mí me gustaría incorporar en esta charla en algo que creo mucho que es, y que está ocurriendo y creo que es muy bueno, que es cómo se está descentralizando el sistema. Y me parece que esto es más importante que discutir en las de regulación. Hoy el sistema empieza a darse cuenta que hay 24 provincias, que hay problemas de gobernanza, digamos, entonces tenés un Ministerio de Salud que probablemente no tenga todas las capacidades para saber cuál es la necesidad número uno de Formosa. Yo que viví dos países que son muy importantes, viví muchos años en Barcelona y en Canadá, los dos son países que están federalizados y sus provincias o sus estados son extremadamente fuertes. Ahora empieza este camino, es decir, hoy si uno le pregunta a la industria farmacéutica, diga, si la industria me preguntaría a mí, digo, y bueno, ¿es más importante estar en las provincias que discutir esto acá a 10 cuadras, digamos? ¿Por qué? Porque empieza a haber como un músculo que se empieza a desarrollar, que empiezan a saber cuáles son sus verdaderos problemas, que necesitan generar recursos, que la discusión más importante va a ser lo de los recursos económicos,
y que empiece a haber una discusión si voy a tener que cubrir todo yo con mis recursos o yo, Estado, lo voy a mirar, y si vos me decís, yo creo que el Estado en alguna franja de cobertura va a seguir, tenés que seguir teniendo Estado. Es casi imposible 100% poder... porque son desparejas las capacidades de las provincias. Exactamente. Entonces, yo veo eso, lo veo, lo estoy sintiendo, me alegro que esté pasando. Esto está ocurriendo en el meeting que hace, o en la reunión que se hace ahora en las obras sociales provinciales, no sé si las hacen en COFESA, en Salta o en Tucumán a fin de año, con foco puesto bastante en esto. Yo creo que se empieza a hablar cosas distintas, posibilidades distintas, y me da la sensación que Argentina necesita tener conversaciones distintas. Y me parece, si vos me lo decís, está pasando. A veces llegan tarde, son insuficientes, no son todas las que querríamos. Y ahí déjame para tirar una cosa ahí, para algo en lo cual yo creo mucho. Hablamos de vasos comunicantes y me gustaría pensar con ustedes que lo que nos va a hacer cambiar y relacionarnos, creo que es la tecnología. La tecnología vino a unir todos los vasos comunicantes. Es decir, la tecnología en salud debe ser un tema central. Es tan central, recién le decía a Juanma cuando decía, me voy a fijar quién está en el board de AmJam, por ejemplo. Y en el board de AmJam está una persona que yo trabajo con ella, que es de AWS. Digo, pero está en el board, pero no discutimos tecnología. No discutimos el alcance que tiene la tecnología. La tecnología nos puede llegar a lugares impresionantes. Esto está pasando. La semana pasada, la señalo, pobre Apía, la señalo porque estuve en una reunión en Roche con señores que venían de afuera, dos personas muy piolas. No siempre son los que vienen de afuera son piolas. Estos me parecían que eran piolas, y hablamos de esto, de descentralización, hablamos de impacto de enfermedades crónicas, hablábamos de home care o atención domiciliaria como modelo a instalar, modelo que era casi olvidado porque eran negocios de pequeños grupos que llegaban a las casas, no les hacían nada e inclusive les robaban alguna cosa en la casa. Ese era el mundo de la atención domiciliaria. Y cómo el mundo de lo digital une todo esto. Claro, lo que pasa es que si volvemos al inicio de la conversación, los problemas de gestión nos terminan ganando, ¿no? Terminan sobrepasando cualquier capacidad tecnológica. Y sin embargo, esto que menciona Cato creo que es una gran oportunidad. Para mí el futuro de la atención es descentralizado. La gente no tiene que estar yendo, no todos tienen que estar yendo a los grandes hospitales para atenderse. Deberían poder hacerlo en el lugar en el que están. Y creo que hacia allá vamos. Y eso también nos permite temas de equidad, ¿no? De que alguien que de repente está demasiado lejos no tenga que conducir 100, 200, 300 kilómetros al hospital para poder hacer su tratamiento oncológico o de esclerosis múltiple, sino que lo pueda recibir donde está. Y ahí concuerdo contigo que la tecnología, no solamente, digamos, la parte digital que te permite la telemedicina y esto, por supuesto, pero también la tecnología en innovaciones, digamos, medicinas, ¿no? Que también van cambiando y también van permitiendo esta descentralización de la atención sanitaria. Formulaciones subcutáneas, por ejemplo, que hacen que no tengas que ir al hospital. Sí, nuevas formas. Formas orales. Los quiero llevar a una abstracción que es 2045. Estoy mirando a Juan Manuel, que le voy a preguntar a él primero. ¿Qué va a pasar con los mercados internacionales en términos de salud? ¿Qué va a pasar con la demanda en Argentina? Estoy pensando en las enfermedades crónicas no transmisibles, digamos, la gran carga que tenemos. ¿Qué camino habría que empezar a andar pensando en los próximos 20 años? Para mí lo primero es ver dónde queremos estar en esos 45 años. Queremos enfocarnos en prevención primaria, queremos enfocarnos en la atención inmediata. Me parece que eso para mí es el primer eje que hay que definir entre todos. Es, bueno, ¿cómo hacemos para llegar de cierta forma a ese lugar? ¿Dónde te enfocarías vos de esas dos opciones? Si o sea, prevenir, el planteo es prevenir las enfermedades o que la atención sea mejor. Exactamente, es como cualquier ámbito de la vida en términos económicos, es todo lo que prevenís siempre es más costo efectivo que cualquier cosa que tenés que salir a cubrir de emergencia.
Eso aplica a cualquier ámbito de la vida, en salud no es la excepción. Entonces, creo que probablemente hay que definir un primer plan de qué es lo que querés prevenir. Pero ahí empieza la otra discusión, es, ¿tenemos claro el sistema de salud en qué tenemos que trabajar para prevenir? Primero, ¿tenemos claro cuál es la enfermedad más costosa del sistema de salud? Si vos me preguntás a mí qué me gustaría para 2045, es que la innovación tenga el lugar que merece, porque ya está probado el impacto positivo que ha tenido todos estos años, toda la innovación que ha salido, un sistema que esté robusto para poder cubrirlo. ¿Por qué? Porque se trabajó en todos los métodos preventivos que pudo anteriormente y bueno, se llegó al caso en el que hay que ya atacar con otro tipo de terapias. Entonces, pues digo, si yo tuviera que pensar hoy, lo primero que pienso es, bueno, ¿qué es lo más costoso en el sistema de salud? ¿Cómo lo puedo atacar? ¿Tengo forma de prevenirlo? Hay cosas que no las vas a poder prevenir, pero que sí las vas a poder agarrar más temprano. Entonces me parece que ahí es donde se necesita un consenso grande de todos los sectores del sistema de salud, pensado así, y en un país que cada 4 años está cambiando de administración, como un consenso mucho más grande, interpartidario, te diría. Con programas de largo plazo. Exactamente, digamos, con programas de largo plazo. Por eso lo que decía Cato al principio, los vasos comunicantes son súper importantes, porque si vos planificás eso, vas a tener espacio en el sistema. Yo creo que se pueden buscar muchas eficiencias en el sistema de salud, entonces quizás las respuestas cortas es ver qué es lo que más costo está tomando, que se pueda atacar, generar eficiencias, y esas eficiencias solas son las que te van a dar acceso. La verdad que, de nuevo, Argentina es un país que tiene un nivel de acceso a innovación que es muy bueno comparado con otros países, pero tenemos que trabajar en cuestiones de equidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para 2045 para que todos puedan acceder equitativamente? Esto de la descentralización es importantísimo. Es importantísimo, fue la pregunta que me hiciste antes respecto de las provincias y todo. Muchas patologías que nos toca trabajar, el centro de referencia está en Buenos Aires, sea capital o sea Gran Buenos Aires, y una persona que vive en Río Negro tiene que llegar hasta Buenos Aires para tener un diagnóstico preciso. Bueno, y ni hablar si se tiene que tratar después. Exacto. Sí, esa es la primera noticia. Por eso, para el 2045 yo pensaría eso. Claro. María Pía. Gracias, me encanta la pregunta porque creo que uno tiene que pensar, tener un pie en el presente y el otro en el futuro, ¿no? Y una de las cosas importantes es cómo va a cambiar la pirámide poblacional de la Argentina hacia el 2045, 2050. Eso no va a ser ya una pirámide, eso va a ser casi como un rectángulo, si uno ve hay proyecciones al respecto, y eso lo que significa es que vamos a tener más personas, adultos mayores, viviendo más. Y coincido en el tema de la prevención. Parece que hacia allá va también la investigación. Grandes líneas, si quieres, de tratamiento puede estar en la parte cardiovascular, metabólica, cómo prevenimos por ahí. La otra en la parte de neurociencias. Hoy estamos investigando, por ejemplo, cómo podemos tratar tempranamente al Alzheimer, diagnosticar los primeros síntomas o marcadores, más que síntomas, los primeros marcadores de que ahí puede venir una enfermedad de Alzheimer, tratarlo temprano y que no lleguemos a tener ni siquiera los síntomas. Por supuesto, es investigación que está en curso, pero hacia allá vamos, ¿no? Sin duda, seguir invirtiendo para reducir la carga de las enfermedades y los costos asociados. ¿Cato? La verdad que me pone muy contento que 2 personas de la industria farmacéutica, de 2 laboratorios potentes, la primera frase sea prevención. Yo creo que el sistema debe ir, no vamos a ver, hay 5P dentro del sistema y la primera de ellas es prevención y valorar la prevención por encima de todo lo demás sería realmente muy importante. En general somos mejores solucionando los problemas cuando los problemas ya están. No tenemos mucha capacidad en nada, en anticiparnos a los problemas y solucionarlos a medida que se van ocurriendo. Pero yo creo, y acá estamos con laboratorios que han tenido participación en eso que se llama medicina de precisión o medicinas. Es decir, cuando siempre me preguntan de la medicina de prevención, siempre digo que lo mejor que tiene la medicina de prevención, de precisión, es nos va a ayudar a tomar decisiones más tempranas y nos va a ayudar a tomar decisiones antes que las cosas estén ocurriendo. Por lo tanto, escucharlos a ellos y decir, esto es el punto, creo que da como también una luz por donde están pensando, digamos, una parte importante de ese ecosistema que es la industria. Vamos a rebotar con una última pregunta. Este es un desafío para ustedes, que es que sea breve. Y voy a rebotar en Cato. Los próximos 10 años ahora, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo estratégico en el que se tiene que posicionar la Argentina en términos de salud? Sí, una sola frase te diría
en una alineación que yo les enseño siempre a todas las personas en la universidad, algo que alinee la innovación, el acceso y la sostenibilidad. Que no podés salir de esa línea, tenés que tener presente que tenés que presentar que la innovación cambia y cambia cada vez más fuertemente, por lo tanto eso no lo vas a poder frenar. Tenés que pensar que le llegue a todo el mundo, a todos los que lo necesitan, y ese concepto de equidad, que es un concepto que está, como yo digo, suena bien decirlo, pero hacerlo es realmente desafío gigante. Y después que todos ellos, también trabajar con ellos, con todos los que generan, digamos, conocimiento en salud, que tenemos un sistema que lo tenemos que ayudar y lo tenemos que ayudar entre todos. Y necesitamos que la sostenibilidad sea casi como un principio básico en todo lo que hagamos. Súper difícil. María Pía. Muy alineada con lo que dices, Cato. Quizás agregaría que el gran desafío que tenemos es seguir entendiendo a la salud como una inversión que como tal trae retorno para los países, no solamente en la parte social, sino también en el desarrollo económico de los países. O sea, lo que quieres decir es que no es solo un gasto, la salud. Totalmente. Hay muchas publicaciones al respecto. Está demostrado, por cada dólar, por cada peso que inviertes en salud, tienes un retorno de inversión de 2 a 4 veces ese mismo monto, ¿no? Entonces, además, la salud es un derecho, ¿no? Hay que decirlo, por supuesto. Juan Manuel. Para mí tenemos que empezar a dar el paso para empezar a trabajar todos juntos y entender que en definitiva todos los que formamos parte del ecosistema tenemos al paciente en el centro, debemos buscar qué es lo mejor para que el paciente llegue oportunamente al tratamiento que le corresponde, sin por eso poner en perjuicio a los futuros pacientes que pudieran llegar a acceder. Así que yo entiendo que tenemos que comenzar ya a tener consensos, y esto que hablábamos recién, ¿no? De planificar no con una sola administración, sino bueno, de acá en adelante, ¿por qué no armamos un plan y que la salud atraviese cualquier tipo de administración? Es decir, tenemos que llegar acá en este momento. Muchísimas gracias a los tres por haber participado y por sus sabias palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por la invitación.